Les voy a pedir que me puedan acompañar al Evangelio de Lucas. Vamos a considerar el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, deseando escuchar tu voz. Venimos humildemente, Señor, a rogarte que nos hables, que tengas a bien derramar tu Santo Espíritu, llenarnos. Señor, anímanos, exhórtanos, consuélanos, te lo rogamos. Haznos ver tu verdad con claridad. Llévanos, Señor, al arrepentimiento. Señor, tú sabes que no hay nada en nosotros mismos que sea digno de que nos hables, ni mucho menos en mí, Señor. Te suplico, Señor, que puedas hablar a tu pueblo a través de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Habla con poder, Señor. Unge este sermón. Bendice tu palabra. Te necesitamos. Te necesitamos. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recuerdo una ocasión, hermanos, cuando yo era adolescente, tenía como 18 años más o menos. Y en una ocasión, mi hermano hizo algo que me ofendió. Mi hermano en la carne, mi hermano gemelo, de hecho, hizo algo que me ofendió, que me lastimó, de hecho, me hirió severamente. Y yo me enojé muchísimo. Recuerdo que en esa ocasión todo sucedió fuera de casa y yo, de hecho, sucedió en la iglesia. Y cuando yo me adelanté a casa, llegué a casa con mis padres, normal, pero yo estaba muy enojado con mi hermano. Cuando mi hermano llegó un par de horas después, él como si nada, él sabía que me había lastimado, que había hecho algo que me había ofendido, y me empezó a tratar de hablar normal, como si no hubiera pasado, y yo no le dirigí la palabra. La verdad es que mi hermano y yo somos mejores amigos, y nunca habíamos durado más de 2 minutos sin hablarnos. Cuando nos peleábamos, discutíamos, lo que sea, así pasaba 1 minuto y ya estamos reconciliados de nuevo y jugando y dando lata y haciendo travesuras. Pero en esta ocasión yo estaba profundamente herido y le dejé de hablar. Y él se dio cuenta y me pedía algo y no se lo daba, no le contestaba. Y hasta llegó la noche y él sabía qué es lo que había pasado.
Y llegó un momento en que él, dándose cuenta que me había lastimado, él se acercó a mí y me dijo, hermano, perdóname por favor, ya háblame, perdóname, no quise lastimarte. Y me quiso explicar, ¿no? Es que fíjate que esto y lo otro. Y yo le dije, no te voy a escuchar. No te voy a escuchar y no te voy a perdonar. Es más, le dije, tú para mí ya no eres mi hermano. Imagínense la gravedad de lo que había sucedido, según yo. Tú ya no eres mi hermano. No me hables. Ya no quiero saber nada de ti. Y él se sintió muy dolido y lloró y se hincó, se puso rodillas y me dijo, por favor, perdóname. Y yo, no te voy a perdonar. Tú ya no eres mi hermano, no eres nada para mí. Y ya se quedó llorando. Nos fuimos a acostar, cada quien a su cama. Dormíamos en literas y él estaba en la cama de arriba y yo abajo. Y recuerdo yo estar orando esa noche y estar escuchando a mi hermano llorar amargamente porque me había lastimado y porque no lo perdonaba. Y recuerdo claramente que yo en ese momento me puse a orar al Señor y pareciera mentira, pero yo oraba hacia el Señor. Yo decía, Señor, gracias porque no soy como mi hermano. Gracias porque yo no soy capaz de lastimar como mi hermano. Sin embargo, Señor, yo sé que peco. Perdóname porque soy tu hijo. Y en ese momento el Señor hizo que yo sintiera, no digo que escuché la voz de Dios, pero hizo que yo sintiera como si Él me dijera, no te voy a perdonar. Es más, tú ya no eres mi hijo. Tú desde ahorita ya no eres mi hijo porque pecaste contra mí. Como que yo sentí que me dio la claridad para darme cuenta de lo que estaba haciendo con mi hermano. Y yo entendí, si lo que yo había recibido de gracia no lo estaba dando de gracia, quería decir que yo quería volver a la ley. Y entonces mi vida iba a moverse en virtud de obedecer o no obedecer la ley, ¿no? No por Cristo, sino por mis obras. Y entonces, por eso es que el Señor dice en su palabra de que perdónanos, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Y a veces, hermanos, no necesariamente actuamos literal de esta manera para decir, sí he sido así. No. Muchas veces nos hemos comportado como en esta parábola y ahorita vamos a analizarla y vamos a profundizar en ella. Pero el objetivo es que podamos llegar al punto de no ser como los fariseos que se creen dignos de algo en sí mismos, sino que seamos aquellos que se saben en sí mismos dignos del infierno. Suena fuerte, lo voy a repetir. No seamos como los fariseos que se creen dignos de algo en sí mismos, sino seamos aquellos que se saben en sí mismos dignos del infierno. ¿Ok? Esta parábola, ya atendiendo al texto, nos presenta a dos personajes, ¿verdad? Recordemos, es una parábola. Ambos se encuentran en el mismo escenario. Están a lo mejor en una sinagoga, en el templo, ¿sí? Y dice, son hombres que están orando a Dios, ¿sí? Son hombres que están orando, ok. Ambos hombres están orando, uno es un fariseo y el otro es un publicano, ok. Pero comienza diciéndonos, nos comienza diciendo para quién estaba dirigiendo esta palabra, Señor. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es el enfoque de esta palabra. Se la está lanzando, se le está diciendo a unos que confiaban en sí mismos y, número dos, que porque confiaban en sí mismos terminaban menospreciando a los otros. Ok, así que número uno, estas personas a quien está dirigido confiaban en sí mismos.
en el versículo 10 le pone un nombre a este personaje, ¿sí? Y el nombre es un fariseo, ¿cierto? A menudo se utiliza la palabra fariseo o el título fariseo dentro de los círculos cristianos. Se hace referencia a comportarse como fariseos, ser como fariseos o tal cual ser fariseos. Es que esa persona es una farisea, ¿no? Él es un fariseo. Pero ¿a qué suele referirse la gente? ¿O a qué no se refieren? Ok, técnicamente, ¿qué es un fariseo? Conceptualmente, técnicamente, ¿qué era un fariseo? Era una persona que era parte de un grupo de religiosos, maestros de la ley, que se caracterizaban por adherirse de manera estricta a la ley, de acuerdo con su interpretación y a las tradiciones judías. Entonces, cuando alguien dentro de los círculos cristianos actuales dice, es que él es bien fariseo, por supuesto que no está diciendo, es que él es maestro de la ley adherido a las tradiciones, ¿verdad? No se refiere uno a eso. Sería raro. ¿O si quiere decir eso? No. La gente a menudo, cuando señala a alguien de fariseo, hace referencia a personas legalistas, ¿cierto? A una persona legalista, juiciosa, severa con su juicio. Sin embargo, aquí no nos habla tal cual de una persona legalista. Aquí se nos habla principalmente, número uno, aquellos que confían en sí mismos. Y número dos, aquellos que en virtud de confiar en sí mismos menosprecian a otros. A estos les pone el título de fariseos. Ahora, ¿en qué sentido les dice el Señor que son fariseos? Hay un pasaje donde el Señor Jesús describe detalladamente cómo es un fariseo. Si me pueden acompañar a Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 23. Todo el capítulo, o casi todo, hasta el versículo 32, del 1 al 32. Vamos a considerarlo. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué tienen que guardar todo lo que les digan? Porque es la cátedra de Moisés. Porque es lo que el Señor ha revelado cuando entregó la ley a Moisés. Pero dice, mas no hagáis conforme a sus obras de los fariseos. Porque dicen y no hacen. Ok, una de las características de los fariseos, de acuerdo a la palabra del Señor Jesús, es dicen y no hacen. Ok. Luego dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso sí entra en el rango de legalismo, ¿cierto? Pero es una de tantas características de los fariseos. Continúa versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esto ya empieza a acercarse a lo que mencionó en la parábola. Pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias era un cuerpo de piel donde ponían la ley, ¿sí? Las hacen grandotas para que se vean. Y extienden los flecos de sus mantos para que los vean. Soy fariseo. Yo cumplo con la ley. Yo soy bueno. Yo tengo buenas obras. Que los vean. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ay, hermanos, yo por eso no me siento hasta enfrente. No estamos hablando de eso. Habla de personas que quieren ser vistas, quieren que los vean. Que si hay lugares reservados, dicen, ese es para mí. Que se ponen de pie diciendo, véanme, vean mis obras, yo obedezco la ley. ¿Ok? También aman, versículo 7, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Imagínense esta escena. Estas personas que están describiendo, que está describiendo el Señor Jesús,
no son personas que van encapuchadas, cubiertos, buscando que no los vean, ¿verdad? Todo lo contrario. Son personas que van con sus ropajes esplendorosos, con sus filacterias grandotas que digan, mira, tengo la ley aquí. Y van caminando lento, así, rodeados de sus discípulos. Y aman que la gente les grite, Rabí, hola, Rabí. Hola, ciudadano promedio. Pero vosotros, dice el Señor Jesús, no querráis que los llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nadie es superior a nadie dentro del cuerpo de Cristo. Todos son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiénes se hacen llamar padres? En la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pequeño paréntesis. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que se enalteciere será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Dice el dicho mexicano, ¿verdad? No hacen, ni dejan hacer. Nadie entra. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos iban a las casas de los necesitados, les quitaban todo así, de lo poco que tienes, dalo, porque voy a hacer una oración por ti. Voy a interceder por ti, dame lo que tienes. Abusaban de los más necesitados. Eran hipócritas. Dice, por esto recibirán mayor condenación. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, ustedes, escribas y fariseos, son dignos del infierno. Y están buscando discípulos que los imiten. Y ya que lo lograron un hijo más del infierno. Alguien aún más digno del infierno que ustedes. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Está diciendo prácticamente, ustedes menosprecian a Dios. Ustedes no tienen idea del valor de Dios. No tienen idea de la inmensidad de Dios. Reducen a Dios con sus actitudes y con sus acciones. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Alguna vez han ido a un panteón? En México la mayoría de panteones están espantosos, ¿verdad?
Pero ¿han visto en las películas los panteones de Estados Unidos, por ejemplo? Que están bonitas las lápidas, blanquitas, en orden, pero ¿qué hay dentro? Llenos de huesos muertos. Es la figura que está diciendo aquí. No crean que los sepulcros de los judíos eran un desorden como los de México. Eran así. Sepulcros blanqueados, pero por dentro llenos de huesos muertos. Así son ustedes, les está diciendo. 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. La figura que está presentando el Señor Jesús acerca de cómo son los fariseos no es nada positiva, ¿cierto? Es así como está. Por esto es que está usando al fariseo como personaje de esta parábola. Por eso está usando este ejemplo. Y la oración del fariseo en esta parábola comienza diciendo, está orando, ¿cómo dice? Dice en el templo, dice, uno era fariseo, el otro publicano. Versículo 11, el fariseo puesto en pie, o sea, para que lo vean, dice, ¿oraba a Dios? ¿Oraba a Dios? No, dice, oraba consigo mismo. Oraba para sí mismo. No reconocía a Dios, a él debe orar, no, oraba para sí mismo. Busca ejemplificar claramente el pensamiento y el corazón de un fariseo. Confiaba en sí mismo, confían en sus propias obras. Estas personas de quienes está hablando, no tengamos en mente, está hablando de estos religiosos, no, está hablando de aquellos que confían en sus propias obras. Debemos ser conscientes de que en este pasaje el Señor no está dirigiéndose en sí solo a los fariseos, que lo sabían por ahí, sino, repito, a unos, comienza el pasaje diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El confiar en sus propias obras les llevaba a menospreciar a los demás. Confiar en tus propias obras te va a llevar siempre a menospreciar a los demás. ¿Por qué? Porque para ti todo lo que tienes y lo que eres es debido a estas obras. Por eso te lleva a menospreciar a los demás. La mirada de un fariseo o alguien que se comporta como un fariseo siempre va a ser de arriba para abajo. Siempre. No va a ser de abajo hacia arriba. El fariseo de esta parábola no está viendo a Dios. Está viendo al publicano hacia abajo. Ay, uchi. Ay, qué bueno que no soy como él. ¿Ok? Un fariseo ve a los demás y se compara según Dios. No, se compara según las obras, lo que logra, lo que hace. Oh, llevo tantos años en la iglesia. Él nada más lleva bien poquito. O ella. Entonces yo he hecho más, he servido por más años. El versículo 11 y 12 dice así. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se compara con todos los demás y se exalta a sí mismo. Comienza diciendo, no soy como todos los demás que roban, que adulteran, que son homosexuales, que son pentecostales, que son carismáticos, que escuchan a Dante Gebel. Ah, no. Yo escucho de Jason para arriba. Y se exalta a sí mismo. No, yo no soy así. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano.
yo soy digno. Eso es lo que está diciendo. Yo soy digno de ser escuchado en mi oración. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Si me quieren acompañar a 2 Corintios 10, versículos 12 y 13. Bueno, lo voy a leer. Dice así. 2 Corintios 10, versículos 12 y 13. Dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo respecto de él y los apóstoles. Pero ellos, los que se alaban a sí mismos, dice, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros, dice, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. La única manera en que puedes ser humilde es medirte con la regla que Él nos ha dado para medirnos. ¿Y cuál es esa regla? Su palabra. Su palabra, su santa ley. Esa es la medida. Si yo me comparo con todo lo que está aquí, yo entonces más fácilmente puedo ser humilde. Porque si veo esto y no me puedo reflejar, entonces podré decir, no soy digno. No soy digno. ¿Sabes cuándo te vas a poder reflejar aquí? Que esto refleje lo que tú eres tal cual. Cuando estés muerto y seas glorificado en el día del Señor. Hasta ese momento, cuando seamos llevados plenamente a la estatura de Cristo, en su plenitud, seamos glorificados, hasta entonces entraremos aquí. Mientras tanto, no somos dignos. Solo midiéndonos con la regla que Él nos dio para medirnos, podemos agachar la cabeza. Pero si nos medimos con nosotros mismos, como dice la Escritura aquí en Corintios, va a ser bien fácil que caigamos en señalar a los demás. Porque si yo soy mi propia medida, pues me supero bien fácil. ¿Ok? El versículo 13 de este texto, en el versículo 13 está la clave para no terminar haciendo lo que hacen los fariseos de Corintios. Y es no medirse conforme a uno mismo, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Ahora ya explicamos al fariseo, la figura del fariseo. Explicaremos ahora la figura del publicano en esta parábola. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Ok? Para poner en contexto, a lo mejor a quienes no lo entienden muy bien, llegaron los romanos a conquistar a los israelitas. Y los romanos tuvieron una forma de conquistar muy interesante. Ellos no llegaban y destruían y mataban a todos, ¿no? Ellos establecían un gobierno en el lugar donde estaban, ponían un rey, un gobernador, y les permitían tener su religión, hacer lo que hacen, pero siempre y cuando cumplan con los tributos, ¿sí? Si tú cumples con el tributo, con los impuestos, yo te dejo hacer tus tradiciones, pero cumple con los tributos. Incluso pedían ser adorados los gobernantes romanos. Y llegó al punto de que los judíos de esa época, los maestros de la ley, pensaban, bueno, si no los adoramos como diciendo que ellos son el Dios todopoderoso, no pasa nada. Solamente decimos, ellos son grandes, pero no más grandes que Dios, para poder ser aceptados, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces dijeron, sí podemos. Bueno, pues había una figura que se llamaba publicano. Los romanos usaron esta figura, que era un judío, o sea, del mismo pueblo judío. Le ofrecían a esta persona pagarle un salario con tal de que esta persona recuperara los impuestos. Y esas personas eran muy mal vistas porque trabajaban para los romanos.
recaudaban los impuestos. Y entonces dentro de los judíos era lo más bajo que se podría caer, ser un publicano. Lo más bajo, no había nada más bajo. Entonces por eso aquí está poniendo al publicano en esta parábola. Ahora, no es que el Señor Jesús esté exaltando a los publicanos en este momento. No, ese no es el objetivo de esta parábola. Está hablando de actitudes y de acciones. Pudo haber puesto el ejemplo de otra persona, de una viuda, de un pobre, de un judío promedio, pero aquí lo que quiere es presentar a aquellos que los mismos fariseos veían como lo peor, para que pueda resaltarse el objetivo principal de esta parábola, que es esta comparación. Ya vimos entonces cuáles eran las actitudes y pensamiento del fariseo dentro de la parábola. Y también eran la actitud en general de los fariseos. Pero ahora, ¿cuáles son las actitudes y el pensamiento del publicano dentro de la parábola? Bueno, en el versículo 13 nos dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ok, el publicano dentro del templo se paraba a la vista de todos y prácticamente decía: soy digno de ser reconocido, soy digno de ser escuchado por Dios. Del publicano dice, número 1, dice estando lejos. No se atrevía a acercarse para que lo vieran. Se mantenía lejos. Es una actitud de vergüenza, una actitud de perfil bajo. Y lo dice, no quería ni alzar los ojos al cielo. Entendemos que muy seguramente estaba inclinado. Estaba con la cabeza agachada. No podía alzarse, se sentía avergonzado. Tenía una carga. No podía alzar los ojos al cielo. Se sabía indigno. Se golpeaba el pecho. Aquellos que vivieron dentro del catolicismo recordarán qué significa golpearse el pecho. Es decir, soy culpable. ¿Te acuerdas? Si estuviste ahí, decías culpable, culpable, culpable. Es lo que representa golpearse el pecho. Decir, soy culpable. Dice que él se golpeaba el pecho, no podía alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho pensando, soy culpable, infiramos. Y él sabía su necesidad. ¿Por qué decimos que sabía su necesidad? Porque su oración era, sé propicio a mí. No soy digno. Sabía que necesitaba de misericordia, necesitaba el perdón. Él no se sentía digno. Por eso decía, sé propicio. Ten favor para mí, dame gracia. Él reconocía su condición. Por eso dice, sé propicio a mí, pecador. Es muy interesante porque en el original, el griego, no solo dice, sé propicio a mí, pecador. Dice, sé propicio a mí, 2 puntos por decirlo, porque no hay 2 puntos en griego. Sé propicio a mí, el pecador. Él se autonombra, se pone de título, yo me llamo el pecador. Si algo que me caracteriza, Dios, a ti que te estoy pidiendo que seas propicio a mí, es que soy pecador. Él mismo se llama a sí mismo, soy el pecador. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, y dice, de los cuales yo soy el primero. No está diciendo que él es Adán, el primero que pecó. Está diciendo, yo soy el más grande pecador, el peor de los pecadores, yo soy el principal, soy el que encabeza la lista. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios, humilde, cuando se acerca al Señor en oración. Así que está este contraste entre el fariseo y el publicano. Ahora veamos, ¿qué oración escucha y responde Dios? En el versículo 14 dice, os digo, que descendió a su casa justificado antes
que el otro. Es decir, el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El primero confiaba en sus propias obras y no fue respondida a su oración. Ni siquiera oraba a Dios. El segundo no confiaba en sus propias obras, sino que se reconocía indigno. Ok, nosotros, si no confiamos en nuestras propias obras, ¿en qué podemos confiar para estar delante de Dios? Porque Dios es grande y Dios es santo y no puedes llegar con tus pecados delante de Dios. No puedes presentarte pecador delante de Dios. No eres aceptado, sábelo. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje o por primera vez el Señor te está abriendo los oídos, escúchame. Tú no puedes presentarte a Dios como pecador. No vas a ser aceptado. Porque el Señor no puede estar con los pecadores. Entonces, ¿cómo puedo presentarme? ¿En qué voy a confiar para acercarme a Dios? Ese es el conflicto. La única manera en que puedes acercarte con confianza a Dios es presentando no tus propias obras, sino las obras de otra persona. Y esa otra persona, las únicas obras que son aceptadas por Dios son las obras de Cristo. Las obras de Cristo son las únicas dignas de la respuesta de Dios en la oración. Las únicas. Es por eso que en nuestras oraciones vamos delante de Dios siempre presentando a Cristo por delante. Por esto al final decimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Porque eso es lo único que nos hace dignos de entrar. Cristo es el único digno y en virtud de estar en Él, de estar unidos a Él, podemos presentarnos delante de Dios. Sin Él no podemos. Esto significa, Señor, no me respondas porque yo sea digno, pues yo soy digno del infierno, mas te pido que me escuches por Cristo, por sus obras. Escúchame por sus méritos, porque las obras de Cristo fueran contadas a mi favor. Y estoy unido a Cristo. Estoy en Cristo. Puedo confiar en Él. Puedo confiar en sus obras. Por eso te pido que me escuches. Yo no soy digno. Ahora la pregunta es, ¿has confiado en Cristo para ser escuchado por Dios? A lo mejor muchas veces te has acercado o has tratado de acercarte a Dios. Dios, perdóname. Incluso, Dios, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Eso no basta. No basta que te arrepientas de tus pecados. No basta que pidas perdón. Porque eres culpable y debes de pagar. Pero hubo alguien que pagó. Puedes hoy no necesitar pagar. Si acudes a aquel que pagó con su sangre cada uno de tus pecados y presentas a Cristo delante de Dios y decides confiar en Él, decir yo confío en las obras de Cristo para presentarme delante de Dios, y aquel día que seas llamado a su presencia, tú digas, tengo a Cristo y Él me tiene a mí, y nada te podrá separar de su amor. Arrepiéntete y confía en Cristo. Ahora, quienes ya hemos confiado en Cristo, quienes nos sabemos alcanzados por su gracia y salvados, ¿cómo estamos actuando nosotros? Dice 1 Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloría, no dice gloríese en sus propias obras, dice gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y a quién Dios alaba? A Cristo. Tú confía en Cristo y serás recibido. Nosotros obviamente, hermanos, jamás nos vamos a acercar
descaradamente, aunque yo lo hice de adolescente, difícilmente nos acercaremos a Dios con una oración como la del fariseo de la parábola, ¿cierto? Pero ¿qué tal nuestra vida diaria, nuestras acciones diarias? ¿Cómo estamos actuando o cómo estamos pensando respecto a nuestro prójimo o respecto a nuestros hermanos? Como Jonás, que se creía él único digno por ser del pueblo judío y que no quería predicar. ¿Cómo ves a tus vecinos? ¿Acaso eres de esos que yo he escuchado bastante gente decir, cristianos? Ay, no, mis vecinos son horribles, yo mejor ni les hablo. No me vayan a malinfluenciar. ¿Estás actuando así? Ay, Señor, gracias porque a mí sí me salvaste. Pobrecitos, a ellos no los has salvado. Es exactamente la oración del fariseo. ¿Cuándo vas a predicarle a tus vecinos? Es que siempre están tomando, con mayor razón, para que dejen de tomar. Me explico. A tu propia familia. Ay, no, yo no voy a las reuniones familiares porque son bien alcohólicos y siempre están diciendo groserías. Ve a predicarles la palabra de Dios. ¿Te van a rechazar? Sí. A la siguiente reunión lo vuelves a hacer y te van a volver a rechazar. Y a la siguiente reunión lo vuelves a hacer un día. Si Dios quiere, te van a escuchar. Pero no te comportes, no nos comportemos, me incluyo, como este fariseo que se creía digno. Yo sí fui digno de que me alcanzara el Señor. Ellos, pues a ver quién les predica, pero yo no. ¿Cómo eres con tu esposo? Con tu esposa. Merezco que me pida perdón. Necesito que me pida perdón. Yo no le voy a pedir perdón. Él se equivocó o ella se equivocó. ¿Eres digno? Soy digno. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos estamos comportando con nuestros padres? Niños, adolescentes. Es que mi papá me gritó. Es que mi papá no me deja hacer esto, mi mamá. Y guardas rencor. O padres con los hijos. No, ¿cómo le voy a pedir perdón? Perderé autoridad. No, 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 no. Yo soy digno, soy el señor de la casa. El macho. La señora de la casa. El yerno con la suegra, la nuera, los suegros con el yerno, la nuera. No, soy digno. No, no, yo no me voy a acercar, no voy a pedir perdón. Él me hizo daño, ella me hizo daño. Puro orgullo, hermanos. Puro orgullo. La palabra de Dios es práctica. Práctica. No es solo para venir los domingos y escucharla y decir, ay, qué hermoso. No, es práctico para llevar a la vida diaria. Es tan horrible el pensamiento moderno que dice, ten dignidad. ¿A poco no? Básicamente diciéndote, mira, si vas a perdonar, que le cueste. Eso no nos dice el Señor Jesús en su palabra, ¿o sí? No perdono a mi hermano o a mi hermana porque su falta fue sumamente grave. Yo merezco que venga y me pida perdón para entonces perdonarle. Yo soy digno. No pido perdón porque yo merezco ser escuchado y ser tratado con justicia porque soy digno. El pastor, el diácono, el anciano, el hermano que sea, peca, se equivoca, toma una mala decisión. ¿Mi actitud cuál es? Y es el que tiene años aquí. Y este es el siervo. ¿Te acuerdas que así te decían cuando recién te convertiste al cristianismo, tu familia? ¿Te acuerdas que te decían, uy, tú eres cristiano? Eso estamos haciendo. Nos justificamos diciendo, yo por eso no hago alarde de que soy cristiano. Mejor no digo nada para no ser hipócrita. Mejor soy un pecador descarado, ¿no? Preferimos ser un pecador descarado que un cristiano que falla y corre delante de Dios y dice, Señor, sé propicio a mí, que soy el pecador. Preferimos encerrarnos en nuestro pensamiento de dignidad y alejarnos pensando, qué bueno que no soy como este o como esta o aquel.
Yo soy digno de mejores tratos. Yo soy digno de que me pidan perdón. Digno de mejores hermanos incluso. Digno de una mejor iglesia. Yo soy digno de que me volteen a ver. Hermanos, no somos dignos de nada. Y si de algo somos dignos del infierno. Dice Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una de las razones por las cuales Dios no aceptó la ofrenda de Caín, dice el apóstol Juan en su primera carta, que Caín aborrecía de antemano a su hermano Abel. Caín ya tenía broncas con Abel desde antes. Desde antes del evento que se narra de las ofrendas, él ya aborrecía a Abel. Y aún así vino a presentar su ofrenda delante de Dios, creyendo ser digno de ser escuchado por Dios. Pero en realidad lo que él debía hacer, lo que Caín debía hacer, es dejar ahí su ofrenda y regresar a ponerse cuentas con su hermano. Y así hubiera sido bien recibida su ofrenda. No podemos presentar nuestras oraciones delante de Dios mientras tenemos un tema en el corazón con un hermano o una hermana, de la iglesia o fuera de la iglesia. No vamos a ser escuchados. Es lo que está diciendo esta parábola. No saldremos de ahí justificados. Y te pido que en este momento no pienses en tu corazón, esta palabra le viene muy bien a este hermano o a esta hermana. No. ¿Qué hay de mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? Meditemos en nuestro corazón. ¿Cómo estoy intentando presentarme diariamente delante de Dios? ¿Acaso todos los días estoy pidiendo misericordia a Dios y yo no estoy dando esa misericordia que yo recibí cuando fui salvo? ¿Acaso voy todos los días delante de Dios pidiendo perdón cuando yo no soy capaz de perdonar o de pedir perdón? Meditemos, hermanos. Meditemos. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, venimos ante ti presentando nuestras oraciones, sabiéndonos indignos. La única razón por la que tú nos puedes escuchar es porque tu Hijo murió en la cruz a favor nuestro. Venimos abrazados de Cristo, rogándote por tu perdón. Señor, solo tú y yo sabemos qué hay en nuestro corazón. Y si hay algo que necesito reconsiderar, que pueda presentar manos limpias delante de ti y mi oración pueda ser escuchada, dame el valor y la humildad para actuar en virtud, Señor, de la misericordia que tú me has otorgado, ser misericordioso. Y ayúdame, Señor, cada día a presentarme delante de ti, sabiéndome indigno, sabiendo que no soy digno más que del infierno, pero justificado solo por Cristo. Ayúdame, Señor, a esforzarme. Yo en mis fuerzas no puedo. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes. Ayúdanos a crecer como un cuerpo y adorarte de manera digna. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.